Estamos de vuelta, continuamos con la siguiente entrevista de la mañana y vamos a hablar a continuación de un acto que se va a celebrar mañana jueves por la tarde, a las 8 de la tarde concretamente, en el Salón Cultural de Cajasur, en Gran Capitán. Concretamente se trata de la presentación de un libro de José María Pemán y que ha colaborado en la organización de este acto la Fundación Aljaraque. Para hablar de todo ello, comentarnos pues de qué trata este libro y del acto en general, nos acompaña Mercedes Pemán, hija del escritor de José María Pemán, y Ignacio Ramos Pemán, nieto de este escritor. Buenos días a los dos, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar hablando con Ignacio, si le parece, que nos va a comentar pues por qué habéis decidido poner en marcha este libro, esta biografía que se presenta mañana en Córdoba. Muy bien. Hombre, nosotros estamos ahora mismo, queremos manifestar la familia, yo en representación de los nietos de Pemán y de mi madre que está aquí conmigo, darle las gracias a Procono por la posibilidad de darnos, de hablar de mi abuelo y concretamente también a la Fundación Aljaraque y a Cajasur, que han colaborado en la organización del evento de mañana. El evento de mañana consiste fundamentalmente en la presentación de un libro que ha escrito María Eguíbar Galarza sobre mi abuelo y se titula Escritor oceánico, José María Pemán y Pemartín, escritor oceánico y gran orador. Y en fin, dicho esto, pues en fin, es un honor poder comentar algunas cosas sobre Pemán. Yo en calidad de nieto, de mis vivencias con él y bueno, mi madre que es la que realmente ha tenido ocasión de vivir pues toda su vida, su infancia y tiene más anécdotas que yo, evidentemente. Yo lo he conocido pequeño y a mí pues siempre Pemán, mi abuelo, pues ha sido una persona muy entrañable. La verdad que en los años en que yo lo conocí, él ya tenía muy avanzada la enfermedad de Parkinson. Independientemente, él siempre estuvo hasta el final de su vida muy lúcido, pero bueno, le impedía a nosotros, cuando eres chico, pues entender a una persona con dificultad del habla, pues te cuesta, ¿no? Pero bueno, la verdad que siempre ha sido una persona que a mí me ha cautivado, o sea, y más sobre todo cuando vas creciendo y vas conociendo aquellos hechos pues, que él vivió y cómo fue sobre todo su persona. En fin, yo si quieres pues damos paso a mi madre y después contamos cositas, ¿no? Cuéntanos, Mercedes, ¿qué nos puede...? Yo, como hija natural, mi padre, bueno, como padre era fantástico con todos nosotros y como, bueno, con mi madre era cariñosísimo y desde luego las anécdotas, en fin, que ha sido vivir a su lado, era maravilloso, las cosas como son, todo le encantaba, todo lo que fuera, sobre todo el pueblo, eso de el ir por la calle y que la gente sabía él que lo saludaban, él poder darle un autógrafo, el contacto con el pueblo, por eso hizo con tanto cariño el programa ese del Séneca, que en el fondo él se inspiró por el capataz que teníamos allí en el campo, ¿no? Que puso a Martelo, que pobre después ya murió, y entonces... O sea que para él el contacto con el pueblo era fantástico. Y luego la comida con él era muy agradable porque sí, le encantaba sacar un natural del mundo del teatro, ¿no? Y entonces venía, que digo yo, cualquiera, bueno, yo Ana María Vidal es la que más, porque es mi amiga mía, pero en fin, de todas clases, ¿no? Y entonces las comidas, la sobremesa en mi casa, eso era o sea que lo tengo. Y luego los viajes con él era también estupendo, o sea que no sé cómo explicarte. ¿Cómo podríamos resumir su obra literaria? Su obra, sobre todo, muy extensa, muy intelectual, pero si a él le gustaba algo y quien lo conozca, sobre todo un poeta lírico, un poeta muy, en fin, popular, religioso, pero fundamentalmente un gran escritor, un escritor pues muy amplio, tocó todos los géneros, novela, teatro, y sobre todo poesía. Yo creo que él se sintió siempre más identificado con la poesía y bueno, él tuvo unos valores muy grandes, ¿no? muy elevados, muy fuertes, que fue los que impregnan toda su obra. Entre ellos, bueno, Pemán sobre todo fue un hombre de grandísimos principios
y esos principios marcan tanto su personalidad y su obra, que es tan coherente y tan honesto, que es lo que es realmente admirable. Y yo creo que esa autenticidad es lo que yo creo que gusta, lo que decía mi madre, a las personas, ¿no? En general, con independencia de cualquier ideología, porque era una persona muy auténtica. Él tenía principios tan importantes como son la familia, por supuesto la religión, era un gran creyente, y un grandísimo amor por España. Entonces esas tres facetas las desarrolló hasta su última instancia. Yo creo que él se exprimió, pero si luego, aparte de ese don que le dio Dios, ¿no? Porque era un gran intelectual y una capacidad tremenda, es que luego era muy cercano y era muy divertido. Mi abuelo, a mí concreto de chico, por lo que yo decía, lo que más me llamaba la atención es cuando teníamos un encuentro cara a cara con él, era que yo siempre le veía dibujado una sonrisa muy pícara, era como todo gaditano, pues, bastante cómico, bastante divertido. Y a mí es lo que me llamaba, era esa bondad y esa mirada que tenía, ¿no? tan profunda. Y realmente, pues bueno, tenemos que estar muy orgullosos nosotros como familia de haber tenido un abuelo así. Y después como persona, yo creo que en general, ¿no? Ahora mismo, concretamente, que le hemos dado esta invitación a un señor que ha sido profesor de aquí de Arte y Oficio, y es raro que no te cuenten algo. Nos dice, pues yo lo conocí aquí en Córdoba, vino a una conferencia al Instituto Séneca cuando estaba en Las Tendillas, y lo decía porque él había escrito algún artículo, sobre todo cuando mi abuelo, pues, que fue enterrado en el cementerio de Cádiz municipal, y hace unos años pues lo trasladaron a la cripta, allí con Manuel de Falla, y él escribió un artículo muy bonito y tal, y me venía a contar que él lo había conocido personalmente, que lo había recibido en su biblioteca en Cádiz, y es que hay mucha gente que te cuenta anécdotas continuamente, o sea que mi abuelo estuvo muy integrado en la sociedad española de entonces, y es para mí una satisfacción, ¿no? ¿Y siempre estuvo en Cádiz? Él ha estado entre Cádiz, Jerez y sobre todo en Madrid. Y en Madrid. En Madrid, él, como sabes, estuvo también, bueno, él fue director en 2 ocasiones de la Real Academia de la Lengua, entonces pues eso le hacía que tuvo que vivir durante varios años en Madrid. Y después, bueno, también estuvo a caballo entre Estoril, cuando el exilio de Juan de Borbón, que él fue presidente del Consejo Privado, y entonces pues realmente donde estaba el asunto estaba en Madrid, estaba también a cargo o colaboró en la educación de Juan Carlos, el rey de España, entonces pues él tuvo que vivir mucho tiempo en Madrid. Pero eso fue en la faceta un poco más política, ¿no? De apoyo a la monarquía y como fue también ministro de Cultura y tal. Pero luego realmente donde vivió fundamentalmente fue en Cádiz. Y después muy viajero. Por eso quizás el libro se llama también Escritor Oceánico, porque tendió muchos puentes con Latinoamérica. Hacía verdaderas rutas por Latinoamérica, haciendo entrevistas, conferencias. Hombre, como orador, mi padre era su faceta más. La gente lo conocía, y articulista, esas eran las 2 cosas, pero como orador, eso era todo el mundo. Cuando en una obra de teatro que estrenaba, estaban nada más que esperando cuando al final daba las gracias y eso, las palabritas que le dijera, ¿no? Porque eso lo tenían, o sea, como orador era, no es verdad, que es un recuerdo tan enorme la que se tiene, que yo he vivido con él en unos momentos tan estupendos que no se te pueden olvidar. Y luego de religioso, bueno, eso te llegaba al alma, ¿no? Porque hay que ver en los libros la poesía, que tiene una poesía religiosa, que yo creo que son tan profundas, que dice uno, la pena que te da de todo esto es que estás tan olvidado. Por eso esto me ha hecho tantísima ilusión, que empecé ni siquiera dando las gracias de pensar por esto, por la Fundación Jaraque, y de esta escritora que ha tenido esta paciencia de, porque hasta 2 años, para poder escribir esta biografía en mi biblioteca, porque la biblioteca la tenemos nosotros en Cádiz, sí. Allí en la casa que era suya, pero se quedó en la caja de San Fernando con ella, y está allí para poder estudiar y todo eso, ¿no? Y esta Mercedes pues ha estado, bueno, dedicada 2 años enteros para escribir este libro con un cariño enorme, y entonces es una alegría pensar que alguien
hombre, se haya tomado, y sobre todo que aquí en Córdoba estos días se esté hablando de mi padre, que eso es que, bueno, la maravilla, y más te encuentras que todo el mundo te responde fenomenal. Hoy cómo no vamos a ir, por Dios, pues si me man, oye, eso es una alegría, ¿no? Yo estoy viviendo unos días que no me lo esperaba, porque yo no sabía que esto pudiera llegar a tener, gracias a todos vosotros, pero a Caja Azul, en fin, a todos que están, y a, bueno, a las amigas que tengo que son una maravilla, sobre todo María Angustia, la tengo que nombrar, que es mi amiga mía de toda la vida, y es que se está dejando, porque se dice el pellejo, bueno, a Boris, qué maravilla, y a Blanca, que la he conocido ahora un poco más, y en fin, a todas les doy muchísimas gracias. Lo que pasa que claro, hablar así de pronto, en un momento, no sé, se me quedan montones de cosas seguramente, que como fue su muerte fue impresionante, aquí en Cádiz, Dios mío, de mi alma, que estuvo 6 días, estuvo en coma, ¿no? Ya sabían todo el mundo que estaba ya fatal y eso, y me acuerdo que cuando, el día que cuando murió, que fue a las 2 de la tarde, fue un 19 de julio, pues estaba todo el mundo en la playa, claro, lo lógico. Entonces los altavoces lo dijeron, porque para Cádiz era que decían que se habían quedado como huérfanos, ¿no? Porque para ellos, y entonces lo dijeron, y empezó, dice que, claro, nosotros como natural estábamos al lado de él, no estábamos, pero la familia, los amigos y eso, que empezó todo el mundo a recoger y todas las cosas y todo para irse, y ya a las 4 de la tarde se puso mi padre el cadáver en la biblioteca, que estaba en la planta baja, y empezó a entrar desde las 4 de la tarde hasta las 1 de la madrugada, que ya se cerró la puerta, y después desde las 7 de la mañana, que se abrió otra vez, hasta las 4 que fue el entierro, pero sin parar para decirle el último adiós. Y era impresionante ver la gente allí llorando en la puerta, la gente todo para decir adiós. Eso fue, para mí, es que lo querían en Cádiz, lo querían, bueno, en todo. Muchísimo. Y este libro, como nos comenta, es una biografía de José María Pemán, lo que ha intentado reflejar esta escritora. Sí, tú hablas un poco tú del libro. Lo del libro sí que me pasa que como este libro lo han escrito en Madrid, que no estoy, o sea, que no lo tengo todavía muy, pero lo voy a decir, que es verdad, no lo tengo todavía muy leído, pero que sé que lo han... que está fantástico. Nosotros todavía no hemos hecho las tareas. Tenemos que leerlo. La verdad que se está presentando ahora. Yo no tengo ocasión de leerlo. Pero en fin, ahora cuando conozcamos mañana a la autora intentaremos que nos firme uno, dedique uno y lo tendremos en la mesita de noche para leer. Pero bueno, me imagino que el libro transcurre en lo que la vida del abuelo. La biografía, claro, de todo. No hemos podido... Intenta reflejar su vida, ¿no? Cómo transcurrió vida, y también hará alusiones a la obra. Sí, por supuesto. Ya te digo que si ha estado 2 años investigando, pues recorre su vida y me imagino que también lo que ha sido en la literatura, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y su figura política también, como orador y tal. ¿Os ha comentado esta escritora por qué decide elaborar este libro? Pues bueno, yo no la conozco. Y reflejar la figura de José María María. Pemán. Hace un poco de tiempo representaron El Divino Impaciente, que era su obra de teatro de mi padre, fue quizás la que más que le dio mucho. Y entonces en esa pero yo no sabía ni quién era ni nada, y se puso y que le contara cosas de mi padre, anécdotas de mi padre, y yo le estuve hablando mucho de todas sus cosas, claro, yo era su cosa personal, ¿no? De cuando yo era chica, y le dije muchísimas cosas, entonces ya le vi yo con un entusiasmo enorme, y después me enteré, y digo, era que ella ya estaba, claro, queriendo, entonces se vino a Cádiz, fue de 2 años, estuvo casi viviendo en Cádiz para escribir, o sea que la ha escrito con un cariño enorme para reflejar todo en ella. Lo que pasa es que yo te digo que el libro no me ha llegado a tiempo, porque venir de Cádiz con 2 libros, me los quitaron. Uno se lo llevó uno de mis hijos, tengo aquí 6 varones, bueno, en total son 8, ¿no? Pero bueno, entonces, y me los quitaron de en medio y me venía el libro que no lo he leído, una vergüenza. Que ya se ha presentado en Cádiz, ¿no, Mercedes? Sí, se ha presentado en Cádiz, hace ya quizás 2 meses, ¿no? 3. Sí, hace no mucho. Hace 2 o 3 meses se presentó en Cádiz, y entonces yo se lo dije yo a ella, digo, uy, pues me encantaría que lo presentara en Córdoba, pues ya es un motivo para que se hable un poco de mi padre, pero claro, nunca sabía que María Angustia, que fue la primera que me ayudó a esto, me lo iba a organizar tan maravillosamente como lo ha organizado. Y la Fundación Ajaraqui. Y la Fundación, bueno, eso sobre todo, porque si no, gracias a ellos, porque yo sola no sabía cómo meterle. En organizarlo, sí. Pues nosotros invitamos y recordamos a nuestros espectadores que mañana jueves a las 8 de la tarde en el Salón Cultural de Canja Sur, en Gran Capitán,
pues será donde se presente este libro y donde están ustedes todos invitados para acudir, y también que la escritora, aprovechando que pasará por Córdoba para presentar el libro, pues también pueda firmarlo a todos aquellos que así lo deseen, y que también recomendamos pues que adquieran este ejemplar para conocer con mayor profundidad pues toda la biografía de este fantástico escritor de José María Pemán. Así que están todos invitados. Muchas gracias. Y os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado para reflejarnos también con mucho más detalle y conocer de primera mano pues cómo fue este escritor, cómo desarrolló toda su vida y toda su obra. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a hacer una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos.